el proceso del jurado tiene dos partes, si queréis. Una, la selección de los ciudadanos jurados y dos, el procedimiento. La selección de los ciudadanos jurados no tiene ninguna dificultad, pero bueno, la comentaremos también. Y el procedimiento tampoco. Es un tema largo, si queréis, no sé los folios que tiene, pero es muy sencillo porque vamos repitiendo todo lo que ya hemos visto, ¿eh? La conformidad, yo no he hablado de la conformidad hoy, pero no hay diferencia alguna entre la conformidad en el procedimiento abreviado y la conformidad en el, en el sumario ordinario. ¿Puede conformarse alguien, por ejemplo, en el procedimiento del jurado? La respuesta debe ser sí, siempre que se den los requisitos que hemos dicho, ¿eh? Entonces, al final vamos repitiendo, 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 y penal, además de ser muy fácil, es también muy fácil de entender, ¿no? A mí personalmente me gusta mucho más contencioso administrativo. Cuando acabemos penal veremos contencioso administrativo, pero ahí yo comprendo que puede haber alguna dificultad. Pero es que penal no tiene nada, ¿eh? Y se pregunta, son muchos temas, se pregunta, los casos prácticos muchas veces son de penal. ¿Vale? Bien, el procedimiento del jurado, aquí tendríamos la competencia, la composición y constitución del jurado, ¿no? Bueno, pues de los 9 más 2, 9 ciudadanos jurados, más 2 ciudadanos jurados suplentes, presididos por el presidente del Tribunal del Jurado, que es un magistrado de la audiencia provincial, evidentemente, salvo que sea hemos investigado o acusado un aforado, que podría ser el TSJ o el Tribunal Supremo, nunca la Audiencia Nacional, ¿no? Cómo se seleccionan los jurados, ¿eh? La fase de juicio oral nos dice el temario, pero en la fase de juicio oral, si no hemos visto los trámites precedentes son la instrucción de la causa, designación del magistrado presidente del Tribunal del Jurado, cuestiones previas, el auto de hechos justiciables, que es típico del proceso ante el Tribunal del Jurado, al igual que el auto de procesamiento es típico, es prototípico del sumario, ¿eh? La celebración del juicio oral, la vista, la posible suspensión de la vista, el jurado y la disolución del jurado en su caso. Y también el veredicto, ¿eh? Otro hito importante es el escrito con el objeto del veredicto, ¿eh? El auto de hechos justiciables y el escrito con el objeto del veredicto. Esos dos, estudiarlos muy bien. La instrucción a los jurados, deliberación y votación, el acta, la posible devolución del acta si no cumple los requisitos exigidos por la ley, la sentencia y los recursos que caben contra la sentencia dictada por el magistrado presidente del Tribunal del Jurado, aplicando, digamos, el veredicto del Tribunal del Jurado, ¿eh? El magistrado presidente únicamente lo que hace técnicamente es redactar la sentencia que, de forma legal, han establecido los ciudadanos jurados. ¿Vale? Bueno, como vemos es también muy sencillito y vamos rápidamente, ¿eh? La primera parte, como digo aquí, lo que nos dice el proceso del Tribunal del Jurado: competencia, composición y constitución del jurado y estatuto jurídico. Bueno, evidentemente el jurado se regula en la Ley 595 de 22 de mayo del Tribunal del Jurado, que si hasta ahora hemos estado hablando de que para el procedimiento ordinario, fase de sumario, la pena en abstracto debería ser superior a 9 años, para el procedimiento abreviado pues inferior a 9 años, pues aquí ahora lo que vamos a hablar es de una serie de delitos que la ley establece como propios del Tribunal del Jurado, ¿eh? ¿Se me oye bien? Un poco entrecortado. Vaya, Sí, se pues corta de vez en cuando. se entrecorta. Vale, pues mañana por la mañana o ahora dentro de un rato llamo a Movistar. Vale, pues lo dicho, ¿no? Ley Orgánica 595 del Tribunal del Jurado, que establece como competencia del Tribunal del Jurado un catálogo de delitos. Y este catálogo de delitos es el que tenemos que conocer, porque puede venir una pregunta que nos diga: el delito tal es competencia del Tribunal del Jurado, ¿eh? Y esto es importante tenerlo en cuenta. Bueno, todo esto que pone aquí en la introducción, simplemente tengámoslo en cuenta a efectos de coger un vocabulario jurídico e entender un poco el por qué existe el jurado, el por qué se instaura el jurado en España, que es, digamos, la participación de los ciudadanos en la administración de justicia, ¿eh?
El Tribunal del Jurado, digo yo aquí, no es un órgano permanente, simplemente se conforma con esas 9 personas más 2 y el presidente para una causa concreta. Finalizada la causa, se disuelve. No es como la sección tercera de la Audiencia Provincial de Alicante, que es un órgano permanente. Está conformado siempre con un número de magistrados, el extracción de justicia, funcionan los cuerpos generales, etcétera, ¿no? ¿Cuáles serían los delitos competencia del Tribunal del Jurado? Bueno, pues aquí tendríamos delitos contra las personas, delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos, delitos contra el honor, delitos contra la libertad y la seguridad. Y ya un poco desarrollando esto, tendríamos el homicidio, luego aclararé alguna cosilla, amenazas, omisión del deber de socorro, allanamiento de morada, infidelidad en la custodia de documentos, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones prohibidas a los funcionarios e infidelidad en la custodia de presos. Fijémonos que se va poniendo al lado de cada uno los artículos. Lógicamente, nosotros no tenemos que aprendernos los artículos, pero sí que hay algunas cosillas que tendríamos que tener en cuenta. Por ejemplo, el caso del homicidio, el homicidio se entiende homicidio doloso. Por ejemplo, ¿no? En el caso de las amenazas se establece también una serie de circunstancias en las que esas amenazas serían eh, competencia del Tribunal del Jurado y cuando no, las del 169.1 sí, el resto no. No me voy a meter en derecho positivo porque no merece la pena, pero si a alguien le interesa lo vemos, ¿no? Una cosa también importante, aquellos delitos atribuidos a la Audiencia Nacional, que recordaros el artículo 65 de la Ley Orgánica, pues no son competencia de la ley, es decir, no puede haber delitos atribuidos al Tribunal del Jurado que sean competencia de la Audiencia Nacional. Quedan excluidos de la competencia del jurado aquellos delitos atribuidos a la Audiencia Nacional y se ha añadido y aquellos otros cuya competencia se haya atribuido a la Fiscalía Europea. Esta sería un poco la idea. Entonces, conocer un poco cuál es el catálogo de delitos atribuidos al Tribunal del Jurado. Señores y señoras de tramitación y auxilio, esto para vosotros es importante. No creo que pongan una pregunta tan fácil en gestión, ¿vale? En gestión nos estudiamos el resto. La competencia del Tribunal del Jurado se hará atendiendo al presunto hecho delictivo, cualquiera que sea la participación o el grado de ejecución atribuido al acusado, salvo en los delitos de las personas que se exige que sean consumados. Es decir, una tentativa de homicidio doloso no iría a través de los cauces del Tribunal del Jurado. Repito que el homicidio tiene que ser doloso, que es lo que nos establecen los artículos que van entre paréntesis. Bueno, el resto lo leemos, no tiene mucho más. El catálogo, un poco lo que aquí está, y recordad lo de la Audiencia Nacional porque se pregunta, y lo de la Fiscalía Europea que también se ha añadido. Composición del Tribunal del Jurado. El Tribunal del Jurado se compone de 9 jurados y un magistrado integrante de la Audiencia Provincial. 1 y 9. Nunca podemos contestar 1 y 11, porque los otros 2 son suplentes. Si nos preguntan, ¿y cuántos suplentes? Pues sí, 1, que es el magistrado de la Audiencia Provincial, 9 ciudadanos jurados y 2 suplentes. No podemos decir el magistrado y 11 o 12, no. Tiene que ser así como yo lo digo, ¿vale? Lógicamente ya hemos comentado que es posible que la persona investigada esté aforada al TSJ, Tribunal Superior de Justicia, o al Tribunal Supremo, en cuyo caso la fase de instrucción es igual, se instruye por el juez de instrucción que establece la ley y el órgano competente para enjuiciar entonces se conformará en la sede, Sala Civil y Penal del TSJ o en la sección, en la Sala Segunda del Tribunal Supremo. El próximo día os comento, estudiémonos esto y el próximo día os comento algún detalle acerca de la Sala Segunda sobre este particular. Requisitos para ser jurado, bueno, pues ser español, mayor de edad,
encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos políticos, saber leer y escribir, ser vecino de uno de los municipios de la provincia, si el delito se comete, no sé, en Denia, pues puede ser jurado un señor que viva en Villena. La respuesta debe ser sí, ¿eh? Y contar con la aptitud suficiente para el desempeño de la función de jurado. Y se ha añadido, esto ya no está en rojo porque se ha añadido hace un tiempo, que es evidente que hay que facilitar a aquellas personas que tengan discapacidad el ejercicio de la función de jurado. Es decir, antes incluso estaban excluidos y demás o podían ser una excusa. Hoy día es una excusa también en su caso, pero hay que facilitar por parte del tribunal el ejercicio de este derecho, el derecho de ver. Y establece también la ley que establece una serie de incapacitación. Están incapacitados para ser jurado los condenados por delito doloso que no hayan obtenido la oportuna rehabilitación. Los procesados y aquellos procesados de aquellos acusados que se hubiera aperturado el juicio oral y quienes estuvieran sufriendo detención, prisión provisional o cumpliendo pena por delito. Y los suspendidos en un procedimiento penal a todo empleo o cargo público. Incapacitación. Incompatibilidades, por ejemplo, el rey, demás miembros de la familia real, las más altas autoridades políticas, los miembros en activo de la carrera judicial, fiscal, letrados de administración de justicia, médicos forenses, gestores, tramitadores, auxilios, no podemos ser jurados, siempre que estemos en activo también. ¿Vale? Y luego nos establece también, bueno, pues abogados, funcionarios de instituciones penitenciarias. Es decir, lo que pretende la ley es que los ciudadanos jurados sean legos en derecho y en principio estas personas que aquí se dice, pues tienen, aunque sean rudimentarios, hablando por ejemplo de distintos cuerpos funcionariales, rudimentarios conocimientos de derecho. Por tanto, no se permite, la ley establece que es incompatible con el ejercicio de la función de jurado. Para eso ya hay un técnico en derecho que es el magistrado presidente del mismo. Excusas. Bueno, también se establecen una serie de excusas. Nos hemos saltado las prohibiciones. Prohibiciones no pueden ser, evidentemente, jurados las propias partes en el proceso, ni los testigos, peritos, fiadores o demás intervinientes en el proceso. Y luego se establecen una serie de excusas. Una serie de excusas, si a mí me llega una carta para ser jurado y si tengo que soy mayor de 65 años o tengo algún tipo de discapacidad, puedo excusar. Pero recordad que esta discapacidad no es óbice para que yo pueda actuar como jurado. Simplemente la audiencia provincial o el sitio donde se celebre tiene que procurarme los medios para que yo pueda ejercer esta función. Otra excusa sería haber desempeñado función de jurado durante los 4 años precedentes, sufrir grave trastorno por razón de las cargas familiares, una persona que tenga, pues, no sé, 4 hijos pequeños, hombre, o una persona mayor a su cargo, tener la residencia en el extranjero, desempeñar un trabajo relevante de interés general cuya sustitución originaría importantes perjuicios al mismo, por ejemplo, un médico que tiene señalada una operación que intervienen otros 5 médicos y bueno, sin un descalabro eso, volver a juntar a los, no sé, por poner un ejemplo, ¿no? Ser militar profesional cuando concurre razones de servicio, bueno, y ya está de guardia, bueno, ya veríamos, eso tendría que decidirlo el juez que resuelve estas excusas. Alegar y acreditar suficientemente cualquier otra causa que dificulte gravemente el desempeño de la función de jurado. Designación del jurado. Bueno, pues evidentemente Pedro, aquí una las pregunta. delegaciones. ¿Perdón? Sí, dime. Una pregunta. Entonces, en el punto A, en relación con la discapacidad, has dicho que no es impedimento No. para ser jurado, o sí lo es. O sea, por un lado sí, o no he No, entendido yo. no, es un derecho de los discapacitados presentar una excusa. Pero si no presentan Mm. esa excusa, la ley lo que dice es que las personas con discapacidad no podrán ser excluidas por esta circunstancia de la función de jurado, Ah, debiéndoseles vale. proporcionar por parte de la Administración de Justicia apoyos precisos. Es decir, yo soy un discapacitado y puedo excusarme. Mire usted, yo no quiero ser jurado, no puedo, tengo una discapacidad y no puedo, me excuso. ¿eh?
Pero si yo tengo esa misma Vale, discapacidad, entiendo. ¿entiendes? Si yo tengo esa misma capacidad, puedo ir, Y quiero hacerlo, se me proporcionan tiene que los medios para que proporcionárseme, pueda. Vale, vale, sí, entiendo. ¿vale? Y en relación con la designación, ya estábamos comentando que las designaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral efectuarán un sorteo por cada provincia dentro de los 15 últimos días del mes de septiembre de los años pares. Sorteo provincial 15 últimos días, mes de septiembre de los años pares, a fin de establecer la lista bienal de aquellas personas que, en principio, pueden actuar como jurados. Dentro de los 7 días siguientes a la celebración del sorteo, cualquier ciudadano podrá formular reclamación contra el acto del sorteo. Entendámoslo bien, contra el acto del sorteo, no contra que a mí me hayan incluido en la lista. Impugno el sorteo pues porque no se ha hecho debidamente, porque se ha producido algún tipo de añagaza, etcétera, ¿vale? Pero no porque a mí me hayan incluido en la lista. Aquí lo que impugnamos es el acto del sorteo. La audiencia constituida, en el caso de que se impugne el sorteo, que eso yo creo que no ha pasado nunca, porque el sorteo se hace de forma limpia, como dice la ley, ¿quién resolverá? La audiencia constituida por el presidente, la audiencia provincial, constituida por el presidente y el magistrado más antiguo y más moderno de los destinados en el tribunal, y actuando como letrado el del tribunal del jurado, en su caso el letrado de la sección primera. Evidentemente que este letrado procederá a recabar informes del delegado provincial de la Oficina del Censo Electoral y practicar las diligencias que estime oportunas para que la sala formada por estas personas, el presidente de la audiencia, el magistrado más antiguo y más moderno de los destinados en la misma, resuelvan. Y antes del 15 de octubre se resolverá por autorresolución motivada no susceptible de recurso, comunicando lo decidido a la delegación del censo. Pues está bien hecho, o repitan ustedes el sorteo modificando pues este concepto, ¿no? La delegación provincial de la Oficina del Censo enviará la lista, una vez que ya esté perfecta, que ya no haya recurso contra la misma, enviará la lista de candidatos a jurados a la respectiva audiencia provincial, quien la remitirá a los ayuntamientos y al boletín oficial de la provincia correspondiente, para su debida exposición o publicación, respectivamente durante los 15 últimos días del mes de octubre. ¿Vale? Igualmente, en dicho plazo se procederá por el letrado de la audiencia provincial, mediante oficio remitido por correo, a notificar a cada uno de los candidatos de los que están en la lista bienal su inclusión en la referida lista, y se le hará llegar la pertinente documentación, haciéndole saber las causas de incapacidad, incompatibilidad y excusa que acabamos de mencionar, por si alguna persona se encuentra en esa situación. Oiga, yo tengo 66 años. Por tanto, me excuso. Yo soy gestor procesal, por tanto, tengo una incompatibilidad. Otra persona, pues ha sido condenada, es decir, cada persona, viendo sus circunstancias personales, pues puede impugnar su inclusión en esta lista. La alegación de estas causas se lleva a cabo en el plazo de 15 días ante el juez decano del partido judicial de su domicilio, que resolverá lo que estime oportuno. Es decir, en el plazo de 15 días, desde que le llega la carta, ¿no? Que se emite durante los 15 días últimos del mes de octubre, pues se puede acudir al juzgado decano, juzgado decano se llamaba antes, ahora sí está instaurada una oficina judicial, oficina de registro y reparto, allí hay unos formularios, y entonces la persona pues expone el por qué no puede o no quiere estar en la lista de candidatos a jurados. Yo, estando de letrado aquí en San Vicente, el número 2, pues me tocó, porque claro, la gente, no os penséis que la gente quiere ser jurado. Muy bien. Ultimada la lista, ya se resuelve por el juez decano. Efectivamente, usted tiene 66 años o usted tiene una incapacidad. Presenta la documentación, usted tiene una incapacidad, está excusado de ser jurado. Por ejemplo, usted es médico y el día, eso sería a posterior, usted es médico y realiza operaciones importantísimas y demás, y puede también. Y si no está usted, se muere el paciente. No hay más que decir, por ejemplo. O es abogado en ejercicio. ¿Vale?
Pues poco más tendríamos que decir, ¿eh? Ultimada la lista definitiva, la Delegación Provincial del Oficio del Censo Electoral le enviará al presidente de la Audiencia Provincial, quien remitirá copia al presidente del TSJ y al presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Evidentemente, para que estos tengan conocimiento, se tienen que celebrar algún juicio conjurado. Selección del jurado. Ya estamos empezando, esta es la lista. Ya estamos empezando a la selección del jurado de sesión, del jurado para cada juicio, con anticipación de al menos 30 días al día señalado para la primera vista de juicio oral. Aquí estamos ya, como veis, en una causa concreta. Habiendo citado a las partes, el magistrado que, conforme a las normas de reparto, sea el que tenga que presidir el tribunal del jurado, dispondrá que el letrado del tribunal del jurado, y si no el de la sección primera de la audiencia provincial, en audiencia pública realice el sorteo de entre los candidatos de la lista correspondiente de 36 personas. Son 9 jurados más 2 suplentes. 9 por 4, 36. 36 candidatos a jurados por cada causa señalada en el periodo de sesiones siguiente. ¿Vale? Recordad este número. 36 jurados por cada causa señalada que se prevé señalar en el periodo de sesiones siguiente. Bueno, aquí ya el tribunal ordenará lo necesario para notificación a los candidatos, se les mandará una cédula de citación, que se les mandará un cuestionario en el que se especificarán las eventuales faltas de requisitos, causas de incapacidad, incompatibilidad, prohibición, etcétera, ¿no? Y se le mandará la información necesaria. En los 5 días siguientes a la recepción del cuestionario, reciben la comunicación de la audiencia provincial con este cuestionario, los candidatos designados devolverán debidamente cumplimentado y acompañado de los justificantes documentales que estimen oportunos. No puedo ser jurado, pues porque tengo, durante el segundo semestre de este año 2024, me voy a ir a vivir a Nueva York. Perfecto, pues me han dado trabajo allí. Perfecto, pues ya se resuelve convenientemente. Vale. Evidentemente, el Ministerio Fiscal y las demás partes a quien se ha debido entregar el cuestionario que se ha... Perdona, Alfredo. Dime. En este segundo periodo en el que se permite al candidato elegido impugnar, ¿no?, esa elección, ya es por causas sobrevenidas Claro, por causas o sobrevenidas, temporales. sí, no lo dice muy claro la ley, pero ya sí, debería ser por alguna causa sobrevenida. Por ejemplo, una persona, pongamos que en ese momento tenía 64 años, en el momento en que sale la lista bienal, pero cuando lo citan ha cumplido los 65. Una persona, el ejemplo que yo acabo de poner, que es que no, pero no tenía previsto, pero ahora se va a ir a vivir al extranjero. Una persona que no era funcionario del cuerpo de auxilio judicial, pero en ese momento sí lo es, está a punto de tomar posesión, o lo han nombrado funcionario del cuerpo de auxilio, o interino, lo han nombrado interino y está trabajando en un juzgado. Hay mil supuestos, ¿no? Pero, por ejemplo, se me ocurre una incompatibilidad, no una excusa, sino una incompatibilidad si no se notifica por el candidato en ese periodo No en lo el dice la que ley, tiene, una vez que no se no lo realiza de dice la ley. oficio, es decir, No se y investiga si de oficio nada, ¿no? Se nada, podría alegar a posteriori. por la parte que Claro. pueda impugnarlo. Sí, Vale, hay varias recusaciones que ahora vamos a ver, porque vale, por la persona, porque aquí no es una parte en sentido estricto procesal, no, por la persona que sufra esa incompatibilidad. ¿Vale? ok. Bien, entonces las personas que les llegue el cuestionario, la citación con el cuestionario, pues lo devuelven, debidamente cumplimentado. Y el Ministerio Fiscal y las demás partes a quienes se ha debido entregar previamente el cuestionario, cumplimentado por los candidatos, podrán formular recusación dentro de los 5 días siguientes al de dicha entrega por concurrir la falta de requisitos o cualquiera de las causas que establece la propia ley. Es decir, aquí ya hay la primera recusación. El Ministerio Fiscal o la Defensa recibe los cuestionarios y digo, pues a este no lo quiero, pues porque, bueno, preveo que pueda tener algún sesgo en contra de mi cliente, en el caso del abogado, ¿no?
No sé, el ejemplo que podáis vosotros ver que salen en las películas americanas, ¿vale? Pero ya hay una primera recusación aquí, ¿eh? También propondrán la prueba de que intenten valerse, ¿eh? Bueno, en su caso, para la excusa. Magistrado presidente señalará el día, vista para la excusa, advertencia o recusación presentada, citando a las partes y quienes hayan expresado tal advertencia o excusa. Practicadas las pruebas, decide el señor magistrado dentro de los 3 días siguientes. Fijémonos en este párrafo porque es importante. Si como consecuencia de las recusaciones presentadas, recordemos que eran 36 personas, la lista de jurados quedase reducida a menos de 20, el magistrado presidente dispondrá que el acta proceda a inmediato sorteo de igual forma inicial, de los candidatos a jurados necesarios para cumplimentar dicho número. Dicho número, ahora estamos en 20. De entre los de la lista bienal correspondiente, previa convocatoria de las partes, citando a los designados para el día del juicio oral, el día que se inician las sesiones del juicio oral. Al menos tiene que haber 20 personas. Y aquí ya estamos en el jurado, digamos, de la causa concreta. El día y hora señalado para el juicio se constituirá el magistrado que haya de presidir el tribunal del jurado con asistencia del letrado de Administración de Justicia y la presencia de las partes. Y dice la ley, si concurrieren al menos 20 de los candidatos convocados, el magistrado presidente abrirá la sesión. Importante de esto. Si como consecuencia de la incomparecencia de algunos de los candidatos a jurados convocados o de las exclusiones no resultaren al menos 20 personas, 20 candidatos a jurados, se procederá a un nuevo señalamiento dentro de los 15 días siguientes y se citará para ese nuevo señalamiento a los comparecidos, a los ausentes, los que deberían haber estado y no han venido, y a un número no superior a 8, que serán designados por sorteo de entre los de la lista bienal, a los que han venido, a los que deberían haber venido pero no lo han hecho, y a un número que no podrá ser superior a 8 por sorteo de la lista bienal, con objeto de que el día que se ha señalado la vista nuevamente, haya allí 20 personas. ¿Vale? Si en la segunda convocatoria tampoco se obtuviera el número mínimo de candidatos a jurados, se procederá igual que en la primera, los que han venido, los que deberían haber venido y al menos, un número no superior a 8 de la lista bienal. La idea es que haya 20 personas allí. Si concurriese el número suficiente de candidatos a jurados, se procederá a un sorteo sucesivo para seleccionar a los 9 jurados que formarán parte del tribunal más 2 suplentes. Bien, estábamos diciendo que tiene que haber al menos 20 personas. Y entonces a partir de esos 20 se empieza el sorteo para designar a 9 jurados que formarán parte del tribunal y otros 2 más como suplentes. ¿Vale? Introducidos los nombres de los candidatos en una urna, pues serán extraídos los nombres por el señor letrado de Administración de Justicia. Aquí ya no hay ningún tipo de problema. Este tercer párrafo sí. Las partes, después de formular al nombrado, al que sale las preguntas que estimen oportunas, podrán recusar sin alegación de motivo alguno hasta 4 por cada una de las acusaciones, perdón, por todas ellas en conjunto. 4 todas las acusaciones, 4 todas las defensas. Si hay varias acusaciones, supongamos que son 5 acusaciones, tendrán que ponerse de acuerdo cuál es la que no podrá formular recusación sin motivo. ¿Vale? 4 por todas las acusaciones, 4 por todas las defensas. El actor civil y los terceros responsables civiles no pueden formular, no sé por qué, no sale esto, bueno, da igual. Y los terceros responsables civiles no pueden formular recusación sin causa, sin motivo. Entonces, esta sería la segunda posibilidad de recusación. Comparecidos extraídos los nombres, pues a este señor no lo quiero, a esta señora no lo quiero. 4 por las acusaciones, 4 por las defensas en su conjunto.
Juramento o promesa de los designados. Muy bien, una vez que el tribunal se haya constituido, se procederá a recibir el juramento o promesa de los seleccionados para actuar como jurados, prometen desempeñar bien y fielmente el cargo de jurado, con imparcialidad, sin odio ni afecto, examinando la acusación, es decir, en la fórmula que establece la ley de enjuiciamiento, perdón, la ley orgánica del Tribunal del Jurado. Y ahora pasemos, si queréis, ya un poco a estudiar el procedimiento del Tribunal del Jurado, que es muy sencillo. Lógicamente, tiene una fase de instrucción que realiza el juez de instrucción, pues del partido judicial correspondiente. Por ejemplo, en el caso de un delito que no sea de violencia sobre la mujer, pues sería el juez territorialmente competente del partido judicial donde se hubiera cometido el delito. En el caso de las víctimas de violencia, ya sabéis que es el domicilio de la víctima, que corresponda. Y lógicamente, pues realiza la fase de instrucción prácticamente como todas las que hemos estudiado. Lo único que tendríamos que tener en cuenta es esto que estamos que he subrayado aquí, cuando de los términos de la denuncia o de la relación sustanciada del hecho en la querella, y tan pronto como cualquier actuación procesal resulte contra persona o personas determinadas la imputación de un delito cuyo enjuiciamiento venga atribuido al tribunal del jurado, el juez de instrucción, previa valoración de su verosimilitud, dice la ley. Es decir, el juez competente, juez de instrucción, tendría que no simplemente incoar, como yo comentaba antes, simplemente se presenta una denuncia y el juez pues incoa diligencias previas para investigar. Aquí exige previa valoración de su verosimilitud. Procederá del juez de instrucción a incoar procedimiento del tribunal del jurado. Bien, entonces lo que estábamos diciendo, previa valoración de su verosimilitud. A partir de aquí, traslado de la imputación y comparecencia para concretar la imputación. Es decir, ya tenemos un hecho delictivo de los atribuidos al tribunal del jurado, ya tenemos al juez de instrucción que ha valorado las circunstancias concurrentes y ha ordenado la incoación de un procedimiento del tribunal del jurado. Aquí lo que dice es, incoado el procedimiento por delito cuyo enjuiciamiento venga atribuido al tribunal del jurado, el juez de instrucción lo pondrá inmediatamente en conocimiento de los investigados con objeto de concretar la imputación. Les convocará en el plazo de 5 días a una comparecencia, así como al Ministerio Fiscal y a las partes personadas. Al tiempo de la citación, dará traslado a los investigados para que, evidentemente, se personen. El investigado, lógicamente, estará ya asistido de abogado de oficio u abogado de su elección, abogado de confianza. También será el ofrecimiento de acciones del artículo 109 y 110 del enjuiciamiento criminal que ya hemos comentado, ¿no? Entonces, esta comparecencia sería la comparecencia para concretar la imputación, y quedémonos con su nombre, porque luego hay otra comparecencia que nos puede llevar a equívoco. A partir de aquí, concretada la imputación, lógicamente, pues el juez resuelve. Seguimos adelante con el procedimiento o de lo actuado hace esto, bueno, pues no se sostiene o no es posible que ni siquiera investigando pues podamos llegar a formular una acusación, en cuyo caso, pues lógicamente, acordará, como hemos visto, el sobreseimiento. Siempre es lo mismo. Llegado el momento, el juez decide, seguimos adelante con el procedimiento o de lo actuado no existen indicios suficientes para bueno, pues aperturar el procedimiento, y en su caso, pues consecuencia, pues acordamos el sobreseimiento. Diligencias de investigación, si el juez de instrucción, pues acordaré las diligencias de investigación que, bueno, pues que ya hemos estudiado y que son siempre las mismas, ¿no? Resolverá sobre la pertinencia de las diligencias solicitadas por las partes. También se podrán solicitar nuevas diligencias en el plazo de 5 días. Bueno, se podrá acordar diligencias por el juez de instrucción en su función de investigador de oficio, las que entiendan necesarias. A partir de aquí tendríamos los escritos de solicitud de juicio oral y calificación.
Es un escrito de las partes solicitando la apertura de juicio oral de las partes acusadoras, que, bueno, básicamente recordad que es de aplicación supletoria lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el procedimiento ordinario, para el sumario. Consecuentemente, este escrito tendrá el contenido del 650 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. De este escrito de calificación provisional se dará traslado a la representación del acusado, es decir, a la defensa, que lógicamente pues formulará su escrito de defensa. Yo digo aquí un poco para aclararlo, escrito de acusación y de defensa de forma consecutiva antes de la apertura del juicio oral. Todavía no se ha aperturado el juicio oral. Las partes podrán proponer diligencias complementarias, todas aquellas actuaciones que consideren necesarias pues, para bueno, pues, cumplir el fin de la instrucción, ¿no? ¿Vale? Y luego se convoca a la audiencia preliminar. Por eso yo antes comentaba, en primer término se celebra la comparecencia para concretar la imputación y en segundo término la audiencia preliminar. Por el nombre de esta segunda, audiencia preliminar, puede llevarnos al equívoco de que se celebra antes. No, es después cuando ya se han calificado los hechos por las acusaciones y por las defensas. ¿Vale? Una vez presentado el escrito de calificación de la defensa, el juez señalará el día más próximo posible para la audiencia preliminar de las partes sobre la procedencia de la apertura de juicio oral. Lógicamente, aquí el Ministerio Fiscal solicitará la apertura del juicio oral en su caso y la defensa del acusado pues, solicitará el reversimiento de la causa por no existir en la misma hechos que avalen la presencia de su defendido. ¿De acuerdo? Entonces se convoca a la audiencia preliminar esta, que tiene una peculiaridad. Podrá ser renunciada por la defensa, aquietándose con la apertura del juicio oral, en cuyo caso el juez acuerda la apertura del juicio oral sin más. Lógicamente, si hay varios acusados, esta renuncia debe ser efectuada por todos, porque si hay alguno que no esté de acuerdo, lógicamente se convoca a audiencia preliminar. Y la audiencia preliminar simplemente pues, se celebrará con las partes, citarán a las partes, acusaciones y defensas, y nuevamente podrán proponerse diligencias para practicar en este acto. Bueno, y nuevamente se oirá a las partes sobre la procedencia de la apertura del juicio oral y sobre la competencia del Tribunal del Jurado para el enjuiciamiento de los hechos. Y ya el juez resuelve auto de sobreseimiento o apertura de juicio oral. ¿Vale? Entonces, si nos damos cuenta, en coacción del procedimiento del jurado, comparecencia para concretar la imputación, práctica de diligencias de investigación, audiencia preliminar, apertura de juicio oral o sobreseimiento. Serían los ítems procesales que tendríamos que tener en cuenta. Vamos a suponer, lógicamente, porque el sobreseimiento es el 637 y el 641, vamos a suponer, lógicamente, que se apertura el juicio oral. Entonces el juez dicta el auto de apertura de juicio oral que tendrá que contener los siguientes particulares. El hecho o hechos justiciables dentro de los que han sido objeto de acusación y respecto de los cuales estima procedente el enjuiciamiento. La persona que pueden ser juzgadas por esos hechos. Responsables civiles. La fundamentación de la procedencia de la apertura de juicio oral con indicación de las disposiciones de aplicación y el órgano competente para el enjuiciamiento, que sería el Tribunal del Jurado, que se constituirá en la Ilustrísima Audiencia Provincial de Alicante o de Valladolid o de Palencia o pues, el Tribunal Superior de Justicia o la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Muy bien. En la misma resolución, el juez acordará que se luzca testimonio de los escritos de calificación de las partes, la documentación de las diligencias no reproducibles que hayan de ser ratificadas en el juicio oral y el propio auto de apertura de juicio oral. Y también aquellas otras adiciones que establezcan las partes. Y aquí viene una diferencia importantísima con el resto de causas. Cuando yo hablaba de que se remite la causa a la audiencia provincial en el procedimiento ordinario, en el sumario o en el procedimiento abreviado, se remite todo. Todo. Aquí únicamente se remite el auto de apertura de juicio oral conteniendo pues esto que acabamos de decir. En la causa criminal, el expediente
bien sea informatizado, bien sea en soporte papel, no se remite a la audiencia provincial. Yo entiendo que esto lo dice la ley para no influenciar en la decisión de los jurados, ¿no? Únicamente se remite el auto de apertura de juicio oral con estos particulares y aquellas cuestiones que solicitan las partes que se adicione, ¿no? Digo yo aquí, bueno, esto tiene la ventaja de que los jurados no se contaminan con las diligencias de instrucción, ¿no? Esta es una diferencia importantísima. No se remite la causa al órgano enjuiciador, sino solo el auto de apertura de juicio oral y los escritos de calificación de las partes, la documentación de las diligencias no reproducibles y el propio auto, como acabamos de decir. Y esto es lo que se remite a la audiencia provincial. Y se emplaza a las partes y al fiscal para que se personen en el plazo de 15 días y se designa en la audiencia provincial y se designa al magistrado presidente del Tribunal del Jurado, que es por turno, que le corresponda. ¿No? ¿Vale? Aquí tenemos una pequeña resumen, con cuestiones previas. Al tiempo de personarse en la audiencia provincial, las partes podrán plantear un artículo de previo pronunciamiento que ya hemos estudiado, alegar la vulneración de algún derecho fundamental, interesar la ampliación del juicio de algún hecho que no se hubiere admitido prueba, pedir la exclusión de algún hecho sobre los que se hubiera abierto el juicio oral, bueno, que no estaba incluido en los escritos de acusación, impugnar algunos medios de prueba propuestos de contrario, etcétera, ¿no? Sería un artículo de previo pronunciamiento que se le dará la tramitación que establece la propia ley de enjuiciamiento criminal. Y a partir de aquí, pues se dicta el auto de hechos justiciables al que yo antes hacía referencia, que es uno de los autos más importantes. Personadas las partes y resuelto las cuestiones previas que acabamos de comentar, el magistrado que vaya a presidir el tribunal del jurado dictará el auto de hechos justiciables que tendrá este contenido. El hecho, los hechos justiciables, cada párrafo, no se podrán incluir términos susceptibles de ser tenidos por probados unos y por no probados otros, esto con objeto de no liar a los ciudadanos jurados, porque ya son personas que no tienen conocimientos jurídicos y es fácil pues, llevarlos a equívocos. Entonces, el magistrado presidente, pues lógicamente lo especificará mucho, por decirlo de alguna forma, en párrafos separados, correctamente delimitados, ¿no? Se incluirán tanto los hechos alegados por las acusaciones como por las defensas. Bueno, pues evidentemente el grado de ejecución del delito, igualmente en párrafos separados, se determinará el delito o delitos que constituyan, se resolverá sobre la procedencia de los medios de prueba propuestos por las partes. Dice la norma, contra la resolución que declare la procedencia de algún medio de prueba no se dará recurso. Si se denegare, pues entonces las partes podrán formular su oposición a efectos del recurso de apelación que cabe contra la sentencia que dicte el magistrado presidente. Y se señala el día para la vista del juicio oral con citación de los peritos testigos que se hubieran designado. Este auto de hechos justiciables, dictado por el presidente del Tribunal del Jurado, ya en la sede de la Audiencia Provincial o Tribunal Superior o Tribunal Supremo, es quizás un hito procesal importante. Celebración del juicio oral, la vista, la suspensión del juicio. Bueno, aquí yo creo que esto ya no tiene mayor dificultad y tampoco quiero cansaros, no, simplemente una lectura. El acto del juicio oral es igual, con una pequeña diferencia si queréis, ¿no? El acusado o acusados se encontrarán situados de forma que sea posible su comunicación con los defensores. Veréis muchas veces en la tele cuando hay un juicio del jurado que aquí está el abogado y aquí al lado está el acusado, mientras que en otro juicio que no sea del jurado el acusado está en el banquillo, Claro, pero desde el banquillo no se puede comunicar con el, con su abogado. Consecuentemente, aquí se sienta al lado. ¿Vale? Sigo aquí. Alegaciones previas a las partes del jurado, especialidades probatorias. Aquí, en las especialidades probatorias, tendríamos que tener en cuenta una cosa. Los verdaderos jueces son los ciudadanos jurados. Es decir,
los jurados verán por sí los libros, documentos, papeles y demás piezas de comisión. Los jurados, por medio del magistrado presidente, previa declaración de pertinencia, podrán dirigir mediante escrito a testigos, peritos y acusados las preguntas que estimen conducentes a esclarecer los hechos, ¿no? Las diligencias remitidas por el juez de instrucción podrán ser exhibidas en su caso. Hemos dicho que las partes podrán adicionar algunos folios a los documentos que acuerda el juez de instrucción, que añade al auto de apertura de juicio oral. Bueno, pues la parte, oiga, señorías, solicito que se testimonien también los folios del 14 al 23 y entonces se le podrán enseñar a los tribunales de jurados. Poco más. Aquí no hay mucho más. Simplemente una lectura, pues, ¿por qué repetir lo mismo? Suspensión del juicio oral. Lógicamente, si se va a suspender el juicio oral, dice la norma que se podrá decidir por parte del magistrado presidente la disolución del jurado, que acordará en todo caso siempre que la suspensión haya de producirse por 5 días o más. Haya de ser superior a 5 días. Modificación de las conclusiones provisionales y conclusiones definitivas. Esto es lo mismo que sucede en cualquier proceso. Una vez practicada la prueba, las partes podrán modificar, lógicamente no en demasía, porque si no, no tiene sentido, pues sus conclusiones provisionales o elevarlas a definitivas. Y el siguiente epígrafe sería la posible disolución del jurado, por ejemplo, por inexistencia de prueba de cargo. Es decir, practicada la prueba, resulta que las acusadoras se han quedado sin prueba de cargo. Si la inexistencia de la prueba solo afecta a algunos de los hechos, el magistrado presidente podrá decidir que no ha lugar a emitir veredicto en relación con esto. Es decir, varios hechos constitutivos de delito, solo emitan ustedes veredicto en relación con el 1 y el 3, el 2 y el 4 no, por ejemplo. En tal supuesto se dictará dentro de tercer día sentencia absolutoria motivada respecto al hecho, pues número 2 y 4, en el ejemplo que estamos poniendo. Disolución por conformidad de las partes. Lógicamente aquí la conformidad es siempre lo mismo, que haya jurado o no haya jurado. La pena privativa de libertad no podrá ser solicitada, no podrá exceder de 6 años, sola o conjuntamente con las de multa o privación de derechos. La regulación de la conformidad es única para todas las causas criminales. Disolución por desistimiento en la petición de condena, es decir, por retirar la acusación, por decirlo de alguna forma, pues se disuelve igualmente el jurado. El veredicto, escrito con el objeto del veredicto, instrucción a los posibles jurados, deliberación y votación, posible devolución del veredicto, ¿no? El escrito con el objeto del veredicto, que es el siguiente hito procesal importante. Concluido el juicio oral, después de producidos los informes, el magistrado presidente procederá a someter al jurado escrito con el objeto del veredicto conforme a las siguientes reglas, ¿no? Narrará, en párrafos separados y numerados los hechos alegados por las partes y que el jurado deberá declarar probados o no, diferenciando entre los que fueren contrarios al acusado y los que fueren favorables. Y esto, una simple lectura porque no tiene dificultad, pero sí que tendríamos que tener en cuenta lo que dice la ley en relación con los votos necesarios para, digamos, en relación con los hechos favorables al acusado y los desfavorables. Perdona, Alfredo. Dime. Mira, cuando has comentado lo de la conformidad y has dicho esto es igual para todos los procedimientos judiciales, ¿a qué te referías? Sí, hemos comentado ya la conformidad y me refería a que la pena solicitada por la más grave de las penas solicitadas por las acusaciones no puede ser superior a 6 años de privación de libertad y han de conformarse todos los procesados o encausados. Es decir, si uno de ellos pues no se conforma, proseguirá el juicio para todos. Pueden conformarse con la pena o con la responsabilidad penal, pero no con la civil, en cuyo caso seguirá el proceso en relación con la responsabilidad civil, ¿no? Es decir, esto lo hemos comentado en el procedimiento ordinario, lo tenemos, no recuerdo el tema, creo que es el 45,
pero quiero decir que la conformidad de los acusados es igual en todas las causas criminales, tanto antes del inicio del juicio oral como al inicio de las sesiones del mismo. El presidente preguntará: ¿se conforma usted con los hechos, con la pena? Y si esta no es de 6 años de privación de libertad, se conforman todos, pues evidentemente el magistrado presidente, en este caso del Tribunal del Jurado que presida el juicio, dictará sentencia, digamos, en esos términos, previa comprobación de la calificación y siempre que los abogados estén de acuerdo, etcétera. Como digo, lo comentamos en uno de los vídeos anteriores y si quieres el próximo día lo vemos con un poco más de detenimiento. No, bien, gracias. Nada. Bueno, pues un poco lo que estábamos diciendo. Entonces, auto de hechos justiciables por un lado y escrito con el objeto del veredicto por el otro. Importantes. Audiencia de las partes. Antes de entregar a los jurados el escrito con el objeto del veredicto, el magistrado presidente oirá a las partes, pues pueden solicitar pues, las inclusiones o exclusiones de lo que tengan por conveniente, ¿no? Decidiendo el magistrado presidente, lógicamente. Las partes cuyas peticiones fueran rechazadas podrán formular protesta. Instrucción a los jurados. Bueno, lógicamente, a partir de aquí, el magistrado presidente, en audiencia pública, con asistencia del letrado y en presencia de las partes, pues dará las instrucciones en el sentido de informará, sería una forma más correcta de decirlo, informará a los jurados, a las personas jurados, qué es lo que tienen que hacer, porque los jurados no tienen por qué saberlo, ¿no? Entonces, pues les entrega el escrito con el objeto del veredicto y les instruye, en el sentido de les informa sobre el contenido de su función. Bueno, también les expondrá detenidamente pues, la forma que puedan entender, la naturaleza de los hechos sobre los que haya versado la discusión, determinando las circunstancias del delito investigado, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí también dice una cosa que es: el magistrado presidente se abstendrá de formular ningún tipo de, bueno, pues aunque sea de manera sutil, ningún tipo de juicio sobre los hechos. Vale. Deliberación y votación. Y aquí quiero ver lo de los 7 y los 5. Seguidamente el jurado se retirará a la sala para deliberar. La deliberación será secreta, sin que ninguno de los jurados pueda revelar lo que se ha manifestado en la misma, y tendrá lugar a puerta cerrada, sin que sea permitida pues, la comunicación de alguna persona hasta que se produzca el veredicto. Ampliación de instrucciones, si necesitan más información, repito, y la votación. La votación será nominal, en alta voz y por orden alfabético, votando en último lugar el portavoz. Ninguno de los jurados podrá abstenerse de votar, siendo en su caso sancionado con una multa de 450,76 euros, que es lo equivalente a 75.000 pesetas, que es lo que dice la ley, transformado en euros, pues son estos. Votación sobre los hechos. Lógicamente, esto es importante. El portavoz someterá a votación cada uno de los párrafos que se describen los hechos, cada uno de los párrafos, y los jurados votarán si estiman probados o no dichos hechos. Para ser declarados probados se necesitarán 7 votos. Cuando fueren contrarios al acusado, si fueren favorables, 5 votos. Esto sería un poco importante. Si no se obtuviese dicha mayoría, podrá someterse a nueva votación, con las precisiones que se puedan realizar. ¿De acuerdo? Bueno, poco más tendríamos que decir. Votación sobre culpabilidad o inculpabilidad del acusado, ¿no? Remisión condicional de la pena, que es un poco la libertad condicional, bueno, la suspensión de la condena, que es como se le llama, pero también se le llama remisión condicional de la pena. Es decir, si la pena a la que es condenado es inferior a 2 años de privación de libertad, podría suspenderse siempre que el acusado no tenga antecedentes penales, cumpla con la responsabilidad civil que antes comentábamos, etcétera, ¿no? Y petición de indulto, en el caso de que
los jurados entiendan, bueno, sí, efectivamente esta persona cometió este delito, pero han pasado 10 años y esta persona se ha rehabilitado, tiene familia, tiene trabajo, esto y lo otro, y bueno, ahora no. Entonces puede solicitarse el indulto. Acta de la votación, esto ya una simple lectura, ¿no? Con un primer apartado. Los jurados han deliberado y han sometido los hechos a su resolución y han encontrado probados, tal. Un segundo apartado de la siguiente forma, un tercer apartado, un cuarto apartado, ya cómo se hace el acta, ¿no? Sería un poco la idea. Esto no tiene ya ningún tipo de dificultad. Posible devolución del acta, es decir, una vez presentada el acta, pues el magistrado presidente podrá devolverla cuando no se hayan pronunciado los jurados sobre la totalidad de los hechos, cuando no se hayan pronunciado sobre la culpabilidad o inculpabilidad de todos los acusados y respecto a la totalidad de los hechos delictivos, que no se haya obtenido en alguna de las votaciones la mayoría necesaria, 7, 5, que en los diversos pronunciamientos sean contradictorios, o que se haya incurrido en algún defecto relevante. Entonces el magistrado presidente devuelve el acta y los jurados la rehacen, por decirlo de alguna forma. Y solución del jurado y nuevo juicio oral. Si después de una tercera devolución permanecieren los jurados sin subsanar los defectos, no se hubieran obtenido las necesarias mayorías, el jurado será disuelto y se convocará nuevo jurado, nuevo juicio oral con un nuevo jurado. Y si ya celebrado el juicio con el nuevo jurado no se hubiere obtenido el veredicto por parte del segundo jurado, pues el magistrado presidente procederá a disolver el mismo y dictar la sentencia absoluta. Supongamos que efectivamente se tiene el veredicto, pues entonces extendida el acta, el veredicto debidamente conformado, lo hacen saber al magistrado presidente entregándole una copia y este, salvo que proceda a la devolución, convocará a las partes para leer el veredicto en audiencia pública por parte del señor portavoz del jurado. Cese del jurado, entregado el veredicto, leído el mismo, el jurado pues cesa en sus funciones. Y a partir de aquí pues hay dos posibilidades: veredicto de inculpabilidad, el señor presidente del Tribunal del Jurado dictará sentencia absolutoria, y si es de culpabilidad concederá la palabra al fiscal y a las demás partes para que informen sobre la pena o medidas que deben imponerse pues a los declarados culpables. También responsabilidad civil. También la remisión de la condena, que es un poco la suspensión de la condena, que es como le llamamos ahora, ¿no? Acta de las sesiones. Sabemos que ahora el acta de las sesiones se graban, que hay una discusión importante con un letrado de la Audiencia Provincial de Sevilla, si la memoria no me falla, y un abogado, señor Romero, sobre la grabación, interesantísima polémica. Contenido de la sentencia. Lógicamente la sentencia lo único que hace es aplicar técnicamente lo decidido por el jurado en el escrito del veredicto, ¿no? El magistrado presidente y las partes previamente solicitan, pues de acuerdo con lo que han establecido los ciudadanos jurados. Y ya los recursos, con especial consideración de la apelación de ciertas sentencias. Bien, los recursos han cambiado un poquillo, si queréis, yo aquí luego los comentaremos con un poco más de detenimiento, pero contra la sentencia dictada por el magistrado presidente del Tribunal del Jurado cabe recurso de apelación para ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJ. Se regulan en los artículos 846 bis o a 846 bis F, 846 bis A a 846 bis F. Como hemos dicho, serán apelables pues, ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJ y serán también apelables determinados autos que recoge el artículo 36 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado. 3 magistrados conformarán la sala de apelación y el recurso se interpone en el plazo de los 10 días siguientes a la última notificación de la sentencia. Recordad que el plazo empieza a computarse siempre al día siguiente hábil. Y una peculiaridad que introdujo la ley del jurado, la ley orgánica del Tribunal del Jurado, que es el recurso supeditado de
de apelación. Es decir, aquella parte que no haya apelado dentro del plazo de 10 días que aquí se dicen, podrá presentar un recurso, pero que quedará supeditado a que el apelante principal mantenga el suyo. ¿eh? El resto, una simple lectura, no tiene mucho más. ¿Vale? Alfredo, ¿esto qué sería? Como una adhesión al recurso de apelación de quien no lo hubiera Sí, más que presentado. una adhesión, pues sería, supongo que no me estaréis viendo porque no me veo ni yo mismo, sería bueno, pues un recurso supeditado. Supeditado, yo es que la adhesión no me gusta utilizar esa palabra porque hay un recurso, un recurso, digamos, se puede adherir al recurso. Aquí habla de recurso supeditado, es decir, yo no recurro porque me hubiera quietado con la sentencia, pero ya que recurre la contraparte, pues yo también presento el mío, en el sentido, pongamos un ejemplo, imaginemos que, bueno, el Ministerio Fiscal pidió una pena, no sé, de 8 años de privación de libertad, etcétera. Bien, la sala condena, una vez, digamos, de acuerdo con el veredicto emitido por el juzgado, la sala no, el magistrado presidente condena a 4 años de privación de libertad. El Ministerio Fiscal en principio dice, bueno, me parece una pena excesiva, no se ha tenido en cuenta esto, no se ha tenido en cuenta lo otro, pero no voy a recurrir. Pero resulta que la defensa, el abogado de la defensa, sí presenta recurso de apelación. En consecuencia, el Ministerio Fiscal dice, bueno, evidentemente, claro, si no presenta recurso supeditado al Ministerio Fiscal, en modo alguno podría subirse la pena por la sala de apelación a más de 4 años, que fue la que impuso el magistrado presidente, digamos, de acuerdo con lo establecido por el jurado. Mientras que si recurre el Ministerio Fiscal solicitando la modificación de la sentencia para imponer una pena mayor, pues la sala podría tenerlo en cuenta.